El jueves pasado llegué a casa antes de lo habitual. No fue planeado. Una reunión se canceló a última hora y cogí el tren de las 17:40 desde Atocha. El trayecto a Alcalá fue tranquilo, y pensé que sería una buena sorpresa para Clara. Imaginé a mi mujer relajada en el sofá, viendo alguna serie tonta con una copa de vino en la mano. Y sí, cuando abrí la puerta, el vino estaba servido. 2 copas. Una de ellas medio vacía. Y risas desde la cocina. No hizo falta gritar hola, ni hacerme notar. Los pasos, las voces, los sonidos, todo me empujaba a avanzar en silencio. Crucé el pasillo como si fuera un ladrón en mi propia casa. Me asomé al marco de la puerta y la vi. A Clara. En la cocina. De espaldas. En camiseta y sin sujetador, sirviendo más vino en la copa medio vacía. Y no estaba sola. Un hombre, más joven, más alto, con camisa aún desabrochada, apoyado con toda la confianza del mundo en nuestra encimera, le acariciaba la espalda como si llevara años haciéndolo. Ella se giró y se rió, le quitó la copa, bebió de ella, y le dijo algo que no pude escuchar, porque en ese momento di un paso dentro. ¿Interrumpo algo? Clara se giró de golpe. Se le cayó la copa. El tipo se puso recto y dio un paso atrás. Yo no dije nada más. Solo los miré. A los dos. Como si estuviera viendo una obra de teatro cutre, escrita con prisas y sin respeto por el espectador. Nadie habló. Nadie se movió. Solo el reloj de la cocina, marcando las 18:07. Ese fue el momento exacto en el que todo cambió. No cuando descubrí que me estaba engañando, sino cuando vi que ya no tenía miedo de que yo lo supiera. Clara no dijo nada. No gritó, no intentó explicarse, no corrió detrás de mí, ni siquiera intentó ponerse algo encima. Solo me miró como si no supiera si debía fingir sorpresa o rendirse y admitir lo evidente. El tipo, que en ese momento no sabía ni cómo se llamaba, intentó mantener algo de dignidad, recogiendo su copa del suelo como si eso pudiera borrar el hecho de que acababa de pillarle en la cocina de mi casa, con mi mujer, bebiendo vino mientras yo creía que Clara estaba trabajando horas extras por el cierre de trimestre. Me quedé allí parado durante unos segundos que parecieron más largos de lo que realmente fueron, no porque me costara procesar lo que veía, sino porque estaba midiendo mi reacción, porque no sabía si lanzarle algo a la cara a él, gritarle a ella o simplemente darme la vuelta y largarme. Opté por lo último. Sin decir ni una palabra, salí de la cocina, cogí las llaves de casa que había dejado en el mueble de la entrada y me fui al coche. Mientras cerraba la puerta escuché la voz de Clara diciendo mi nombre, una sola vez, sin fuerza, sin tono de súplica, como si solo estuviera comprobando si era real lo que acababa de pasar. Me subí al coche y arranqué sin tener idea de a dónde iba. Conduje por la ciudad como un turista sin mapa, dando vueltas a calles que conozco desde hace años, pero que de golpe me parecían extrañas. No sentía rabia, al menos no aún. Sentía una mezcla de confusión y una especie de desconexión con todo. Era como si mi cuerpo siguiera funcionando por inercia, pero mi cabeza estuviera a 2 pasos detrás, intentando entender cómo había llegado hasta este punto sin darme cuenta de nada. Cuando la mente se vació lo suficiente, empecé a pensar con más claridad. No en ella, ni en él, sino en mí. En cómo podía haber sido tan ciego. Empecé a recordar cosas sueltas, escenas que había pasado por alto, el cambio de humor de Clara en las últimas semanas, sus risas con el móvil, las veces que me decía que no llegaba con hambre porque había comido algo rápido con sus compañeras, cuando me pidió que no la recogiera más en el trabajo porque decía que prefería caminar para airearse, incluso su forma de mirarme últimamente, como si ya no me viera, como si simplemente respondiera a mi presencia por costumbre y no por deseo. Volví a casa a las 10 de la noche. Pensé que estaría sola, pero su coche seguía allí.
Entré sin hacer ruido. Clara estaba sentada en el sofá, con la tele apagada y las manos cruzadas. Había cambiado de ropa. Llevaba una sudadera vieja mía y pantalones de pijama. Me miró como si quisiera decir algo, pero no se atreviera. Me senté en el sillón sin mirarla directamente. ¿Quién es?, pregunté, sin rodeos. Se llama Diego, respondió ella, sin vacilar. ¿Desde cuándo? Hace 4 meses, dijo bajando la voz. ¿Te acuestas con él? Asintió una sola vez. No lloró, no negó nada, no intentó adornarlo. En ese momento me di cuenta de que no solo estaba engañándome. Me había reemplazado emocionalmente hacía tiempo. Lo de hoy solo era la primera vez que lo veía con mis propios ojos. ¿Lo amas? No lo sé, respondió. A ti te quise durante mucho tiempo. Mucho más del que te imaginas. Pero últimamente siento que ya no me ves. Que no estás. ¿Y por eso traes a un imbécil a nuestra casa? No era el plan, dijo. Nunca fue el plan. No íbamos a venir aquí. Él insistió. Yo no estaba segura. Me dejé llevar. Y lo jodí todo. Esa frase me tocó algo adentro. Lo jodí todo. Como si eso resumiera el nivel de destrucción al que acabábamos de llegar. Y sin embargo, todavía intentaba hablarme como si estuviéramos resolviendo un malentendido, como si esto fuera algo que podríamos conversar y superar. Se levantó, se acercó, y se quedó de pie delante de mí. ¿Vas a decir algo más? La miré. Vi a la mujer con la que había compartido años de rutinas, viajes, enfermedades, discusiones, navidades, y también silencios cada vez más largos. Lo has dicho tú, le respondí. Lo jodiste todo. Ella se quedó ahí, esperando, tal vez pensando que yo soltaría alguna frase reconfortante, algo que le indicara que estaba dispuesto a perdonarla, a pelear por nosotros. Pero no dije nada más. Me levanté, fui al dormitorio, metí ropa en una bolsa de deporte, y salí sin cerrar la puerta con llave. Esa noche dormí en casa de mi hermano, pero no pegué un ojo. No por dolor, sino por incredulidad. Porque aún no podía entender cómo todo se había desmoronado en tan poco tiempo. Y porque lo que más me dolía no era lo que había hecho Clara. Era haberme convertido en el tipo de hombre que no ve venir nada. En alguien irrelevante dentro de su propia casa. No volví a casa el viernes. Ni el sábado. Clara me llamó 5 veces. No contesté. Me escribió por WhatsApp, mensajes largos, mezclando disculpas con excusas, preguntas con reproches sutiles, como si fuera yo el que estaba exagerando por no querer hablar después de haberla encontrado con otro en nuestra cocina. Me quedé en casa de mi hermano, en su habitación de invitados que normalmente usaba su hija cuando venía los fines de semana. Él no preguntó mucho, solo me ofreció una cerveza, el mando de la tele, y dijo que podía quedarme el tiempo que quisiera. A veces no hace falta hablar para entender que tu vida se ha convertido en algo que no tiene arreglo. El domingo por la tarde decidí volver. No porque quisiera verla, sino porque necesitaba enfrentarla. No soportaba la idea de que siguiera pensando que lo que pasó se podía borrar con mensajes bonitos. Había una línea que se cruzó, y quería que lo supiera. Quería decírselo a la cara. Cuando abrí la puerta, Clara estaba en el sofá, con la misma ropa de casa de siempre, como si nada hubiera pasado, como si la semana anterior hubiera sido normal. Tenía los ojos rojos, seguramente de llorar, pero cuando me vio, se incorporó como si tuviera un discurso preparado. Gracias por venir. Necesitamos hablar. Me senté sin contestar. No iba a darle la sensación de que tenía el control. No esta vez. No voy a justificar lo que hice, empezó, mirándome con ese tono ensayado que usan las personas cuando creen que sí son lo bastante racionales,
Pueden convertir una traición en un malentendido. Sé que lo destrocé todo. Y también sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero necesito que sepas cómo llegué hasta ahí. No fue de un día para otro. No me interesa tu cronología, Clara. Me interesa saber si pensaba seguir viéndolo aunque no te hubiera pillado. No respondió al instante. Bajó la vista y jugó con las mangas de su sudadera, como si necesitara un guión que no había traído preparado. No lo sé, dijo al final. Supongo que sí. Entonces no es un error. Es una decisión. No te equivocaste. Elegiste. Se levantó de golpe, cruzó los brazos, y cambió el tono. ¿Y tú qué querías? ¿Que me pasara la vida esperando a que volvieras del trabajo, a que te dignaras a mirarme como antes? ¿A que tuvieras ganas de hablar conmigo de algo que no fuera el colegio de Marta o el coche que hay que llevar al taller? ¿Y tu solución fue acostarte con otro en nuestra casa? No fue mi solución. Fue lo que pasó. Estaba sola, Javi. Sola dentro de este matrimonio. Y tú también lo estabas, pero fingías que todo iba bien. Fingías que el silencio era normal. Me levanté. Sentí la tensión subirme al cuello, y por un momento pensé en gritarle. En decirle todo lo que me estaba tragando desde hacía días. Pero respiré hondo. No porque quisiera paz, sino porque quería control. Quería que entendiera que yo ya no era el tipo que aceptaba las cosas sin más. ¿Sola? Tú no estabas sola, Clara. Tenías a tu hija, tenías a tu trabajo, tenías a mí, aunque fuera a medias, como dices. Pero no me lo dijiste. Nunca me dijiste que estabas al borde de hacer esto. Solo lo hiciste. No quería hacerte daño. No me jodas con eso. Se quedó callada. La frase la cortó como un cuchillo que no esperaba. Pero no me detuve ahí. ¿Sabes lo que más me jode? Que no lo hiciste fuera. No te fuiste a un hotel. No esperaste que yo no estuviera. Lo hiciste aquí, Clara. En nuestra cocina. Donde desayuna Marta cada mañana. Donde te he hecho el café durante años. Aquí trajiste a ese imbécil. A nuestro espacio. Ella se llevó las manos a la cara, como si intentara borrar lo que yo acababa de decir, pero no funcionaba así. No se puede borrar lo que uno hace cuando cree que no lo van a descubrir. Yo no lo planeé, dijo, con voz ahogada. No fue premeditado. Él insistió, y yo no supe decir que no. Entonces eres más débil de lo que pensé. Ella se apartó, ofendida. Como si eso fuera lo peor que había oído en su vida. Como si le molestara que yo pensara mal de ella, después de lo que había hecho. ¿Y ahora qué? Preguntó, como si realmente le importara mi respuesta. Ahora vas a salir de casa durante unos días. Marta se queda conmigo. Le diré que estás en casa de tu madre. Y después hablaremos con un abogado. ¿Tú quieres divorciarte? No quiero nada. Pero no voy a vivir con alguien que se acuesta con otro y después me pide comprensión. Ella no contestó. Solo se fue al dormitorio y cerró la puerta. Yo me quedé ahí, en el salón, con los restos de una vida que parecía ajena, como si hubiera entrado en la casa equivocada. Pero no era otra casa. Era la mía. Y ya no lo parecía. Cuando Clara se fue de casa el lunes por la mañana para quedarse en casa de su madre, me quedé solo con Marta y con el silencio. No era un silencio tranquilo ni reparador. Era un silencio lleno de movimiento interno, de ideas que se ordenaban y de planes que empezaban a tomar forma sin necesidad de pensarlos demasiado. Yo no soy un hombre violento, nunca lo he sido, pero siempre he sido metódico. No actúo en caliente y no improviso cuando algo es importante.
Durante los 2 primeros días me dediqué a cuidar de mi hija, a llevarla al colegio y a fingir que todo era normal. Ella me miraba de vez en cuando con esa mirada de los niños que saben que hay algo que no se les cuenta, pero no preguntaba. Supongo que Clara le había dicho alguna excusa simple, algo de trabajo, algo que no le generara preguntas. Eso me dio espacio para actuar. El miércoles, cuando dejé a Marta en el colegio, pasé por un café al lado de la gestoría donde trabaja Clara. No entré. Me quedé en el coche y desde allí vi a Diego llegar en su coche gris y aparcar unas calles más abajo. Lo reconocí por las fotos que había encontrado en redes sociales. No tardó en salir del coche con una mochila colgada y su actitud relajada de quien cree que todo sigue igual. Caminó por la acera con su teléfono en la mano y entró en el edificio donde trabaja Clara. En ese momento no sentí rabia, sentí una especie de decisión fría. Anoté su matrícula en una libreta y después me marché. Por la tarde, cuando Marta estaba en su clase de inglés, pasé por una copistería y pedí que me imprimieran todos los mensajes y fotos que había guardado en una carpeta desde la noche que descubrí todo. Había conseguido acceso a parte de sus conversaciones a través del ordenador familiar, donde Clara había dejado abierta una sesión sin darse cuenta. No eran solo mensajes de tono íntimo. Había planes, había fotos juntos en lugares que ella me había dicho que visitaba con compañeras, había mensajes en los que hablaban de mí con un tono de burla que me provocó una mezcla de asco y determinación. Todo eso lo puse en un sobre y me llevé 3 copias. Una para mí, otra para la madre de Clara y otra para su jefe. No era un gesto impulsivo. Era la forma más efectiva de poner luz donde ellos habían intentado mantener sombras. El jueves llamé al despacho del abogado que me recomendó mi hermano. Un hombre seco y pragmático que no gasta palabras innecesarias. Le expliqué la situación sin adornos. Me dijo qué documentación necesitaba, cómo funcionaría el proceso y qué podía esperar si presentaba pruebas de infidelidad. Me recomendó no hablar con Clara hasta que estuviera todo preparado para no complicar el procedimiento. Yo asentí en silencio al otro lado del teléfono, anotando cada detalle. Era la primera vez en una semana que sentía que tenía el control de algo. El viernes, mientras Marta estaba en el colegio, imprimí una carta breve dirigida a la madre de Clara. No insultaba ni exageraba. Solo decía que su hija me había sido infiel durante meses con un hombre al que incluso había llevado a nuestra casa. Que no necesitaba su apoyo, pero sí que supiera la verdad antes de escucharla de boca de Clara. Puse la carta junto con las capturas de pantalla en un sobre y lo dejé en su buzón sin tocar el timbre. Después llevé a Marta a casa de mi hermano para que se quedara esa noche con sus primos. Le dije que tenía que trabajar hasta tarde. No era mentira, estaba trabajando en poner fin a una farsa. Esa noche quedé con Clara en un bar discreto cerca de la estación. Me había escrito varias veces pidiéndome hablar y le contesté que aceptaba, que necesitábamos poner las cartas sobre la mesa. Cuando llegó, me saludó con un gesto tímido, como si no supiera qué versión mía iba a encontrarse. Nos sentamos en una mesa apartada. Pedí un café y ella un refresco. Me miró esperando que yo empezara. No estoy aquí para escucharte justificarte, le dije sin levantar la voz. Estoy aquí para decirte cómo va a ser esto. Se quedó quieta. No parecía sorprendida, pero sí algo asustada. Yo saqué del maletín un sobre. Lo puse en la mesa y lo empujé hacia ella. Aquí tienes todo lo que tengo. Fotos, mensajes, todo. Mañana recibirán lo mismo tu madre y tu jefe. Y hoy ya he hablado con un abogado. Voy a pedir el divorcio. La custodia compartida, la casa la venderemos, cada uno tendrá lo suyo. No quiero gritos, no quiero escenas. Quiero que esto se haga rápido. Clara abrió el sobre y empezó a leer. Sus manos temblaron un poco, pero no lloró. Solo levantó la vista después de un par de minutos.
¿Has hablado con mi madre? Sí. Mereces saberlo. Igual que tu jefe, que tiene a Diego trabajando en la misma gestoría mientras tú dices que haces horas extras. No voy a protegeros. No después de lo que hicisteis. Esto va a arruinarme en el trabajo, dijo, por primera vez mostrando algo que parecía miedo real. No es mi problema, respondí. Yo no arruiné nada. Tú elegiste. Yo solo dejo que todo se sepa. Ella cerró el sobre, respiró hondo y se inclinó hacia mí. ¿Qué quieres de mí? Quiero que firmes en cuanto mi abogado te lo envíe. Quiero que te vayas de casa hasta que tengamos un acuerdo provisional. Quiero que no uses a Marta como excusa ni como escudo. No voy a hacerle daño a Marta. Ya le hiciste daño. Aunque no lo sepa todavía. No hubo más palabras durante un rato. Solo nos quedamos ahí, mirándonos, como dos desconocidos que se ven por última vez antes de irse en direcciones opuestas. Cuando me levanté para irme, ella no me siguió. Se quedó sentada con la vista perdida en el sobre. Afuera el aire olía a la ciudad de siempre, pero yo sentía que estaba saliendo de un lugar en el que ya no había nada para mí. Esa noche dormí mejor que cualquier otra de esa semana. No porque estuviera feliz, sino porque por primera vez sentía que había hecho algo con todo ese dolor. No era solo rabia ni humillación. Era una acción concreta. Era mi respuesta a la traición. Mientras me quedaba dormido pensé que todavía quedaba la parte más difícil, explicarle a Marta que su madre ya no iba a vivir con nosotros como antes. Pero al menos, cuando llegara ese momento, yo podría mirarla a los ojos sin sentir que me quedé quieto mientras nos destrozaban la vida. Pasaron 6 días desde la noche en el bar. Clara no volvió a escribirme, ni a llamarme, ni a aparecer por casa. Me limitaba a recibir mensajes puntuales de su madre pidiendo que todo se llevara con calma por el bien de Marta. Mi abogado me dijo que Clara había recibido el primer borrador del acuerdo y que no había respondido todavía, pero que era cuestión de tiempo. Yo no tenía prisa. Marta seguía con su rutina habitual. Algunas noches me preguntaba si su madre iba a volver ya, otras simplemente hablaba de sus cosas como si el mundo fuera exactamente igual que antes. Me costaba más verla a los ojos ahora, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque sabía que, tarde o temprano, tendría que romperle algo. No me sentía culpable por lo que había hecho, pero sí por lo que venía. El sábado Clara me escribió. Un solo mensaje. ¿Podemos hablar mañana, en casa? A solas. No me sorprendió. Sabía que este momento iba a llegar. Respondí con un sí. A las 6. Marta estará en casa de mi hermano. No puse nada más. El domingo preparé café antes de que llegara. No por costumbre, sino porque necesitaba tener algo entre las manos mientras hablábamos. A las 6 en punto tocó el timbre. Abrió con sus llaves, como si no estuviera segura de si seguían funcionando. Llevaba vaqueros, camiseta gris y el pelo recogido. No estaba maquillada. Caminó hacia el salón sin mirarme directamente. Se sentó en el borde del sofá. Yo me quedé de pie, al otro lado de la mesa. Gracias por aceptarlo, dijo. Mejor hacerlo ahora que seguir alargando esto. He leído todo el borrador. Algunas cosas me parecen duras, pero no injustas. No quiero pelear, Javi. Bien. He hablado con Diego. Terminé con él, dijo, mirando hacia abajo. No me interesa. No cambia nada. Ella asintió despacio. No replicó. No fue solo por él, continuó. Lo sabes, ¿no? Esto venía de antes. No justifico nada, pero tampoco quiero que te quedes con la idea de que lo nuestro se acabó solo por un tercero. No me importa por qué lo hiciste. Lo hiciste, Clara. Me mentiste.
Me faltaste el respeto. Me usaste. No necesito más explicaciones. No estoy buscando entenderte. Estoy buscando cerrar esto. Yo sí necesito entender, dijo más firme. Necesito saber por qué nos fuimos perdiendo. Porque yo te veía, pero no estabas. Me veías, pero no me escuchabas. Vivíamos juntos, pero no nos hablábamos más que lo básico. ¿Y crees que todos los matrimonios no pasan por eso? ¿Sabes cuántas veces sentí lo mismo? Pero no me fui a follarme a alguien en la cocina. No me fui por eso, respondió casi en un susurro. Me fui porque me rendí. Porque tú ya te habías rendido antes y no lo aceptabas. Pues genial, rendidos los dos. Ya está. Ahora toca firmar y cada uno con su vida. Clara se levantó. Caminó hacia la ventana, como si necesitara moverse para calmar algo. Yo no dije nada. Solo la observaba. Ella se giró y me miró por fin, directo. ¿Tú ya lo decidiste todo? ¿No hay nada que quieras salvar? ¿Ni siquiera por Marta? ¿Salvar qué? ¿Un matrimonio donde ya no hay respeto? ¿Una familia donde se miente, se esconde y se traiciona? A Marta no le hago ningún favor fingiendo que estamos bien. A Marta la ayudo siendo claro, estando presente, siendo un adulto que toma decisiones aunque duelan. Lo que tú hiciste no fue un error de una noche. Fue una cadena de decisiones donde yo era el último en enterarme. Y no hay vuelta atrás después de eso. Si te queda algo de respeto por mí, no me sigas preguntando si quiero salvar algo. Ella tragó saliva. No lloró. Pero vi cómo se le tensaron los labios. Voy a firmar. Esta semana. Pero quiero algo claro. No quiero que hables mal de mí a Marta. No necesito hablar mal de ti. Eventualmente ella preguntará. Y ese día, le diré la verdad sin adornos. Tú decidirás si quieres contar tu parte antes. No soy yo quien va a destruir tu imagen de madre. Fuiste tú. ¿Y tú? ¿Estás con alguien? ¿Ya lo estás intentando con otra? ¿De verdad eso importa? Sí, dijo sin pestañear. Porque no soporto la idea de que alguien te tenga tan pronto después de mí. Pues acostúmbrate. Porque tú ya tuviste a otro mientras seguías conmigo. Nos quedamos en silencio. Largo. Ella volvió a sentarse. Esta vez no se veía fuerte. No estaba segura. Era una versión más sincera de Clara, esa que no sabía qué más decir porque ya lo había dicho todo. Cuando me preguntaste si amaba a Diego, mentí, dijo al fin. Sí lo amaba. Pero no más que a lo que teníamos tú y yo hace años. Me equivoqué. Y eso me va a acompañar siempre. Entonces aprende a vivir con eso. Porque yo no te voy a acompañar más. Se levantó. Caminó hacia la puerta sin despedirse. Antes de abrir, giró la cabeza. Lo siento, Javi. Por todo. No lo digas por mí. Dilo porque lo sientes. Pero no esperes perdón. Salió sin más. Cerró la puerta con cuidado. Yo me quedé de pie en el salón, mirando el reloj como si esperara que el tiempo me dijera cuándo iba a dejar de doler. No lo hizo. Pero por primera vez, sentí que ya no quedaba nada pendiente. Que lo había dicho todo. Que se acabó. La primera noche después de aquella conversación dormí 3 horas. No fue por tristeza, ni por remordimientos, ni porque me faltara el sueño. Fue por algo más físico, más real, más inmediato, estaba cansado de pensar. Había pasado semanas con la cabeza llena de escenarios, palabras, estrategias, recuerdos y reproches. Ahora que todo estaba dicho, no sabía qué hacer con tanto espacio vacío. Me levanté a las 5 de la mañana, preparé café, me senté en la cocina y simplemente estuve ahí.
sin móvil, sin televisión, sin música. Solo escuchaba el silencio de una casa donde ya no había nada que esconder. Marta despertó un poco más tarde. Me encontró en la cocina y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, y era cierto. No estaba bien como antes, pero tampoco estaba roto. Ella se sentó conmigo y me preguntó cuándo iba a volver mamá. Ahí supe que había llegado el momento. Le dije que mamá y yo íbamos a vivir separados, que íbamos a seguir siendo sus padres pero no como pareja. Su cara se quedó quieta. Me pidió que se lo repitiera, y lo hice. No lloró. Solo bajó la vista y dijo que lo sospechaba. Le pregunté si quería hablar con su madre, y dijo que sí. No preguntó los motivos. No buscó culpables. Fue más madura de lo que yo fui durante todo ese mes. Esa noche Clara llamó y habló con ella. Estuvieron media hora al teléfono. Marta salió de su habitación después y me abrazó sin decir palabra. No necesitaba decir nada. Entendí que, aunque le doliera, había aceptado la nueva realidad. No intentó defender a nadie. No intentó justificar. Solo quería saber que seguiríamos con ella. Y eso era lo único que podía garantizarle con certeza. Las semanas siguientes fueron una mezcla de trámites, silencios y cosas prácticas. Clara firmó los papeles del divorcio. El proceso fue limpio, rápido, sin peleas. Ni siquiera intentó cambiar las condiciones. Se quedó con su coche, yo con el mío. La casa se vendió rápido porque estaba en una zona buscada. El dinero se repartió al 50%. Cada uno se alquiló un piso cerca del colegio de Marta para compartir la custodia sin complicaciones. Hablábamos lo justo. Temas de la niña, fechas de entrega, cosas logísticas. Ninguna palabra de más. Ningún intento de recuperar algo. Solo dos personas que ahora eran padres, no pareja. Un mes después de todo, salí una noche con un compañero de trabajo. Me llevó a un bar donde se juntan después de oficina. Era un sitio común, lleno de gente hablando alto, bebiendo cerveza y mirando el fútbol en la tele. Me preguntó si estaba listo para conocer a alguien nuevo. Le dije que no, y él no insistió. Esa noche entendí algo que me costó mucho asumir, no se trataba de rehacer mi vida sentimental, no por ahora. Se trataba de entender que lo que perdí no fue a Clara, sino la versión de mí mismo que creía tener todo bajo control. Y eso duele más que la infidelidad. Duele darte cuenta de que aguantaste demasiado, que normalizaste el desprecio, que te volviste invisible en tu propia casa y que no hiciste nada hasta que fue tarde. Duele saber que no escuchaste las señales, no porque no las viste, sino porque no quisiste verlas. Pensaste que amar era aguantar. Y no lo es. En el trabajo, nadie preguntó demasiado. Algunos sabían que me había separado, pero la mayoría simplemente siguió como si nada. Me venían bien esos días de rutina aburrida, de tareas repetitivas, de horarios fijos. Por las tardes me dedicaba a Marta, a su colegio, a sus deberes, a las actividades que compartíamos. Nos unimos más, no porque yo fuera el padre perfecto, sino porque fui el único que se quedó estable. Clara también hacía su parte, la veía más presente, más cuidadosa. Supongo que el golpe también le sirvió. Pero yo ya no era el mismo con ella, ni como padre ni como hombre. Un viernes cualquiera, mientras llevaba a Marta al cine, me preguntó si yo estaba triste. Le dije la verdad. Le dije que no era tristeza lo que sentía, sino una especie de alivio mezclado con decepción. Que dolía, pero no por amor, sino por todo lo que había soportado sin darme cuenta. Le dije que estaba aprendiendo, y que seguramente me iba a equivocar muchas veces más. Me miró y me dijo, a mí me gusta más como eres ahora, aunque ya no estemos todos juntos. Esa frase se me quedó grabada. No porque buscara consuelo,
sino porque era la primera vez que alguien me lo decía sin intentar suavizar nada. Hoy han pasado 4 semanas desde que firmamos el divorcio. No tengo pareja, no tengo planes de buscar una, no tengo discursos motivacionales ni grandes lecciones de vida. Solo tengo claridad. Aprendí que el amor no se mide por cuántas veces perdonas, sino por cuánto te respetas a ti mismo. Aprendí que no se puede construir nada donde hay mentira. Y sobre todo, entendí que si no te escuchas tú, nadie más lo hará por ti. ¿Volvería a casarme algún día? Tal vez. No lo sé. No tengo miedo, pero tampoco prisa. Lo único que tengo claro ahora es que no pienso volver a ser el tipo que calla para no molestar, que aguanta para evitar conflictos, que se convierte en sombra dentro de su propia casa. Ya no. Eso quedó atrás. Y si algo bueno salió de todo esto, fue descubrir que el dolor no te mata. Te deja marcado, sí. Pero también te obliga a moverte, a tomar decisiones que antes evitabas. Te pone frente al espejo, y si tienes un mínimo de dignidad, aprendes a no mirar hacia otro lado. Así acabó todo. Sin gritos, sin venganza gloriosa, sin reconciliaciones forzadas. Solo con la verdad sobre la mesa y cada uno tomando su camino. Como debe ser cuando todo se rompe.